Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir comenzando. Primero que nada, darle la bienvenida a todas, todos y todos los presentes a este eh, webinar a realizar, que intenta tocar temáticas de adolescencias en el contexto latinoamericano y sus desafíos. Partiremos con la primera presentación a cargo de Jorge Valdivieso, estudiante de doctorado en Educación, Sociedad y Calidad de Vida en la Universidad de Lleida, más o menos, y docente de Psicología en la Universidad de las Américas en Ecuador. Coordinador de proyecto de monitorización rutinaria de resultados en psicoterapia con adolescentes y adultos en Ecuador y representante del capítulo latinoamericano en el Comité de Estudiantes de la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia. Jorge, te cedo el espacio. Hola Jesús, gracias. Hola con todos y todas. Les voy a compartir mi pantalla. Primero, me sale que solo puede compartir el anfitrión o te envío. Déjame intentar ver si es que A ver, te permite ahora. creo que sí. Tun, 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 tun. Acá, ya. ¿Me confirman si es que lo pueden ver, por favor? Listo. Muchas gracias. A ver, bueno, esto es parte de un proyecto más amplio que estamos ya culminando con Clara. Y que de hecho el Jesús también en un momento estuvimos trabajando en parte de estos resultados, pero lo que quiero presentar hoy es más algo de carácter reflexivo, si bien sí voy a hablar de algunos resultados, la cuestión va más hacia ese lado de hipotetizar, de pensar en posibles explicaciones pese a las limitaciones de los datos con los que contamos por el momento. Pero el contexto es eso, viene de un proyecto más amplio de monitorización que implementamos acá con consultantes adultos y adolescentes, ¿ya? Y una vez que ya he puesto como ese contexto más amplio, me pareció importante también hablar del contexto nacional que tiene que ver con las condiciones sociales, económicas de nuestro país, del Ecuador, lo que ha pasado en los últimos años, porque ya es una tendencia hace décadas, y lo que ha pasado es que ha habido una escalada de violencia, de narcotráfico en el país, de desfinanciamiento estatal, sobre todo en la última década, y esto ha llevado a una sensación de inestabilidad, de inseguridad, de miedo a salir a la calle, por ejemplo, por temor a la inseguridad. Y hay estudios que ya han demostrado que el vivir en estas condiciones, puede parecer algo obvio quizá, pero hay estudios que ya han demostrado en nuestro país que esta percepción de inseguridad, la escalada de violencia, sí se asocian también en este contexto con un aumento de síntomas depresivos y de ansiedad, y en general un deterioro del bienestar psicológico en adultos, pero también en adolescentes. Y esto en el marco del funcionamiento, digamos, en términos de fondos o de recursos que se cuenta, con los que se cuenta en el país para la salud y para la salud mental en específico. Solo el 2,3% del presupuesto nacional de salud está asignado a salud mental. Esto es como gastar, tal vez no es una cifra tan exacta, pero es como gastar 4 centavos por cada $100 de salud en salud mental. Es una miseria realmente. Entonces esto implica un montón de cosas como que no haya suficiente personal, como que la atención pueda ser deficiente, que se demore mucho el recibir la atención en el sector público, pero también en el privado en algunos casos. No hay financiamiento en general para la salud mental, mucho menos para la investigación y para el desarrollo de tecnología en este ámbito, por ejemplo. Entonces ese es el contexto más macro y en relación con eso es que existe este centro del que voy a hablar, que es un centro de formación en psicoterapia que se llama CPA, USLA, y que ofrece atención a la vez que brinda formación a terapeutas, ya de pregrado y de posgrado.
Entonces, es en este contexto donde implementamos este sistema de monitorización a través de esta aplicación en línea que se llama Marvar, donde recolectamos los datos para generar evidencia basada en la práctica. Y en este centro, el funcionamiento se da a partir de la coterapia y la supervisión. Es decir, en todas las sesiones hay un terapeuta o dos coterapeutas más bien, y luego tienen espacios de supervisión en tres niveles distintos que por motivos de tiempo aquí no vamos a poder profundizar mucho, pero cuentan con esos espacios y en algunos de esos espacios utilizan los datos de la monitorización para reflexionar sobre el curso de la terapia. Ahora, este sistema, si bien recolecta información de varias cosas y principalmente del malestar psicológico, todavía puede tener ciertas limitaciones como, por ejemplo, respecto a recolectar información de determinantes del malestar a nivel socioeconómico, ¿ya? Y eso, ¿por qué es importante? Porque, como decía, lo que estoy haciendo ahora, lo que intento hacer el día de hoy es algo más reflexivo, hipotético y pensar hacia el futuro. ¿Qué datos podemos recolectar? Entonces, por ahora, empíricamente, no podemos todavía hacer afirmaciones como muy fuertes al respecto. Sin embargo, considerando ese contexto y pensando en un ejemplo de un adolescente que atraviesa por múltiples dificultades en este contexto, como el apoyo limitado tanto a nivel de recursos estatales como a nivel familiar, posiblemente bullying, todos los cambios en todas las dimensiones que puede acarrear la adolescencia, dificultades económicas, presiones en redes sociales por la idealización o por exposición a imágenes. Todo esto puede contribuir al malestar de los consultantes y afectarles de manera significativa, ¿ya? Entonces, en relación con lo que mencionaba antes, con esta necesidad de considerar los aspectos socioeconómicos, revisé algunos estudios y, en primer lugar, como una afirmación general de la tasa de mejoría en adolescentes suele ser de alrededor del 40%. Y esto en contextos de altos ingresos, porque estos metaanálisis son hechos con datos en su mayoría de países de altos ingresos, que tienen una estructura, una infraestructura para salud mental mucho más fuerte. Y en entornos de servicios rutinarios, o sea, no en estudios experimentales, sino en la práctica clínica habitual, esas tasas suelen ser aún menores al 40% y con diferencias claras por nivel socioeconómico. O sea, hay peores resultados en lugares con mayor privación económica o de mayor precariedad. Entonces, frente a eso, para mí, la pregunta ya va más allá de qué tanto ayuda la terapia a nivel individual y pensar qué parte de esos resultados está fuera del alcance de la intervención, porque hay todo este contexto, todas estas características de un asesinato por hora en este país, un aumento en los últimos años del 640% de homicidios de niños y adolescentes en un periodo de 4 o 5 años. Entonces, es en relación con eso que pienso en cuál es la ventana de oportunidad para el cambio en un contexto como este. O sea, ¿qué tanto podemos adjudicar a los terapeutas, al centro en sí, solamente a ese espacio, los resultados? Obviamente que también tienen que ver con los resultados, las características del servicio, eh, quiénes son los terapeutas, qué, no sé, de qué forma dan la terapia, etcétera. También es importante eso, pero al estar insertados en este contexto de inseguridad, pueden haber mayores niveles de estrés, de malestar, como les decía que han demostrado estos estudios anteriores. Entonces, es una interacción de varios procesos, o sea, de procesos clínicos, de los recursos interpersonales con los que cuentan las personas, pero también de estos determinantes sociales ya más estructurales. Entonces, la cuestión es ir pensando más allá de qué tanto funciona la terapia o si funciona, cómo funciona dadas estas condiciones contextuales, estructurales en las que se desenvuelve en este contexto. Y otra pregunta que me surge o que me hacía a partir de esto es, ¿qué tan razonable es de esperar
tasas de cambio similares a las reportadas en estos estudios hechos principalmente con datos de países de ingresos altos y que tienen servicios mejor financiados, ¿qué tan razonable es de esperar eso en un contexto como el que he descrito? Entonces creo que lo más evidente es que no necesariamente van a ser parecidas, o eso sería sorpresivo si es que fuera el caso, pero de hecho las tasas fueron menores en este contexto. Y ahora sí voy a hablarles un poco de los datos en síntesis. Aquí no me voy a detener en todo, sino como en las partes más centrales, como el género, la mayoría eran mujeres, pero no por mucho. Y sobre todo lo que voy a hablar es del malestar y de la dinámica familiar. En ambos casos, los consultantes empezaron con puntuaciones moderadas en ambas variables. De malestar psicológico medido con el YP-Core por encima del punto de corte. Ya les voy a mostrar ese punto de corte. Y con un funcionamiento familiar, o sea, con dificultades en este aspecto moderadas, igualmente al empezar la terapia. ¿Ya? Eso en un inicio. Luego hicimos exploraciones de edad, género, y no encontramos ninguna asociación significativa, pero sí que la encontramos entre malestar psicológico y funcionamiento familiar. Entonces, ahí ya tenemos un elemento relacional, sistémico, de alguna manera, que nos da cuenta de que el malestar no se explica solamente de manera individual. Claro que se pueden recolectar más datos de otros aspectos, de otras variables, otros indicadores, pero por el momento lo que sí podemos afirmar con estos datos que tenemos, que son de 27 adolescentes que tienen al menos dos mediciones, es que hay una correlación. Habría que seguir explorando esto en el futuro, a ver si se sostiene esa correlación con el funcionamiento familiar, pero hace sentido que a peor funcionamiento familiar, peor malestar psicológico. Eso al iniciar la terapia. Y luego lo que les muestro ahora es un gráfico con las trayectorias de 20 consultantes de ejemplo, de estos 27 que les dije. El punto de corte está en el 20,38, o sea, lo que separa a quienes tienen un malestar de población clínica, digamos, o que busca atención psicológica, y quienes no. Y si se fijan, hay mucha variabilidad, mucha variabilidad respecto a la trayectoria, cómo cambia la gente. Hay gente que mejora mucho desde el inicio, hay otras personas que no varían mucho, como este de acá arriba. Luego hay otros que se mantienen con puntuaciones altas, entonces hay mucha variabilidad y por esto hacer un análisis solo de manera general, en promedios o de grupos, podría ser problemático. Por eso me parece importante mostrar esto para que se vea esa heterogeneidad, pero también calculamos las tasas de cambio y ahí vamos a poder ver cuántos mejoraron y cuántos no. Que en este caso no hubo deterioro en estos datos, pero sí hubo personas que no mejoraron. Y los gráficos que ven en el sistema que mencioné en Marbar, que ven los terapeutas y los estudiantes practicantes, no son exactamente así, pero son parecidos, son planos que tienen un punto por cada sesión y un punto, una línea de corte. ¿Ya? Entonces, a partir de esos datos, pueden tenerlos para su reflexión propia o para llevarlos a supervisión y hablar sobre el caso y formular hipótesis, etcétera. Entonces, eso respecto a las trayectorias, hay diferencias, pero ya en los resultados finales que encontramos que solamente el 25,9 mostraron una disminución significativa de su malestar. Solo el 25,9 de consultantes. Esto es 14,1% menos que ese promedio, digamos, que se ha encontrado en metaanálisis previos. Entonces es una diferencia para considerar. Y como decía, no hubo deterioro, pero sí tres, o sea, casi tres cuartos no mostraron cambios significativos. Se mantuvieron con puntuaciones similares, lo que implica que probablemente tuvieron trayectorias parecidas a las de este primer consultante, que no variaban mucho entre el inicio y el fin de la terapia. Entonces, con esos resultados
Y para ir cerrando un poco con estas últimas dos diapositivas, pensaba en tres cosas, en las limitaciones de las tasas de mejoría, en lo problemático que puede ser la individualización de problemas sociales y en la monitorización como herramienta dialógica. En otros términos, las tasas de mejoría son útiles, pero tienen limitaciones. Capturan una parte o ayudan a explorar una parte del cambio y hay posiblemente otros cambios que no logramos explorar con eso, como cambios en significados, en relaciones, etcétera, para lo cual necesitamos otras medidas. Estas métricas tienden a atribuir estos cambios a la terapia, a la intervención, y quizá eso nos hace dejar de lado ciertos factores, como estos factores que tienen que ver con el contexto, con las políticas económicas en nuestro país y en otros países de la región, porque no es algo particular al Ecuador. Y finalmente, el usar la monitorización como una herramienta en el diálogo terapéutico, en el sentido de, les decía que era coterapia, entonces, diálogo entre los coterapeutas, pero también se puede usar como un recurso para hablar con los consultantes y asimismo para las supervisiones. ¿Y esto qué implica? Ya para la práctica, una, que es importante esta reflexión sobre los síntomas, más allá del cambio a nivel individual, más allá de pensar en mejora, más allá de pensar en recuperación, etcétera, sino pensar también en la percepción de seguridad de los consultantes, en la mejora de la convivencia familiar, etcétera. Y parte de eso puede ser integrar en otros estudios, indicadores, perdón, de clase social, ingresos, empleo, seguridad, exposición a la violencia, etcétera. Y finalmente poder construir servicios que sean sensibles al contexto, ¿ya? Que cuenten con derivaciones a recursos comunitarios, a dispositivos de protección cuando sea necesario y, y también a espacios de apoyo mutuo a nivel comunitario. Esto considerando que este estudio de resultados en adolescentes es el primero y aún así tenemos pocos datos, muy pocos datos. Seguimos recolectando datos de adolescentes para poder hacer análisis más robustos, digamos, en el futuro o más amplios, considerando más factores, pero me parece importante tener en cuenta estas cuestiones. em, para el diseño de sus estudios y para el desarrollo de los servicios también, porque puede aportar a la comprensión del cambio de los consultantes, como decía, y ya para cerrar, pensándolo más allá de la métrica y más allá del cambio individual. Usar los datos como un recurso dialógico, como decía en la anterior diapositiva. Con eso cierro y les dejo mi correo de contacto y mi ResearchGate por si les interesa seguirme. Gracias. Creo que Jesús no puede hablar. ¿Ya Sí, puedes? ahora sí. Muchas gracias. Bueno, agradecerte, Jorge, por tu presentación. Cualquier pregunta, duda, van a haber espacio al finalizar las tres presentaciones, pero pueden ir escribiendo sus preguntas también en el chat en caso de que eh, la tengan para tenerla, para ir conversándola al finalizar las tres presentaciones. Continuando con la siguiente presentación, la ponente es Sandy Infante, psicóloga clínica, lingüista y licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Educación y magíster en Psicología Clínica de la misma universidad. PhD student del Program of Development Science and Psychopathology de la Universidad del Desarrollo, psicoterapeuta y especialista en psicodiagnóstico clínico. Te cedo la palabra, Sandy.
Hola a todos y todas, muy buenas tardes acá desde Chile. Lo primero les agradezco mucho que podamos estar acá. Agradezco también a la doctora Clara Paz, a Jesús también por haber gestionado todo este proceso. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Yo suelo hablar un poco rápido, la verdad, así que me disculpo de antemano por eso y voy a tratar de ser lo más parsimoniosa posible dentro del tiempo asignado. ¿Ya? Yo hoy les vengo a hablar de un fenómeno que es bastante prevalente dentro de, por lo menos en Chile y también por lo que he podido observar dentro de Latinoamérica, que son autolesiones no suicidas, ¿ya? Pero desde la perspectiva del desarrollo humano, que es un poco también la línea de trabajo del programa doctoral que yo estoy cursando, y también por otra parte, en cuanto a lo que es la adolescencia tardía, que al final si lo pensamos dentro de la investigación, la adolescencia tardía es un poco este limbo que nos queda entre medio y que muchas veces no están abordados. Entonces, la comunicación que les voy a presentar ahora habla de el dolor, la interocepción y también las autolesiones no suicidas. Entonces, en primer lugar, les quiero también por un tema de responsabilidad como investigadora y también por un tema ético, de hacerles un trigger warning de esto. Es una comunicación que trata temáticas que pueden ser muy sensibles para algunas personas. Em, por lo tanto, también si alguien acá quiere desconectar la cámara, quiere mirar otra cosa, no prestar atención, por mi parte no hay ningún problema, lo comprendo y es una forma de autocuidado también, ¿ya? Entonces, el índice de lo que vamos a ver el día de hoy, ya son las 13:25 para tener más o menos en cuenta el tiempo, vamos a ver cuatro grandes ejes, ¿ya? En cuanto a las autolesiones en la adolescencia tardía. Primero, la comprensión del fenómeno en la adolescencia tardía, que es un periodo de edad que podríamos decir fluctúa entre los 18 a los 24, 25 años aproximadamente, por lo menos en la cultura chilena y por lo visto también a nivel más global latinoamericano, entendiendo también que el concepto de las teorías más clásicas del desarrollo hablan de adultez emergente, pero son también contextos más norteamericanos, ¿ya? Entonces, el cariz latinoamericano dentro de este estudio es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, también, ¿qué es el fenómeno del dolor, la interocepción, las autolesiones? Luego una lectura sistémico-relacional y finalmente algo que nos convoca también dentro de la investigación en psicoterapia es la evaluación clínica y el abordaje terapéutico. Aquí ustedes pueden ver, sé que es mucho texto, pero es un abstract de lo que vamos a realizar el día de hoy, pensando también que esto es un fenómeno complejo que emerge en la preadolescencia. Ya esto es súper importante, tenemos antecedentes de inicio de las autolesiones desde los 10 años aproximadamente. La epidemiología en Chile nos habla de que el inicio de las autolesiones se dan desde los 10 años y también por colegas educacionales que trabajan en colegios de distintos estratos socioeconómicos acá en Chile. em, Hay preadolescentes de 7 8 años que se inician con las autolesiones, ¿ya? Hay distintos aspectos que confluyen dentro de esto, que son procesos biológicos, emocionales y relacionales, ¿ya? Y que por lo tanto también se explora en este contexto de esta presentación la autolesión como al final un intento desadaptativo de gestión emocional y regulación interoceptiva, que tiene un impacto también no solamente en la salud del individuo que lo realiza, sino que también en la salud con un otro, ¿ya? Em, y también a partir de esto voy a discutir los principales avances que hay hoy en día en cuanto a lo que es el abordaje terapéutico y las estrategias de evaluación clínica. Entonces, en primer lugar, es la comprensión del fenómeno en la adolescencia tardía, ya entendiendo también, como les decía, que la adolescencia tardía, dentro de lo que son las teorías del desarrollo humano, del desarrollo humano adaptativo, perdón, la adolescencia tardía se entiende como una etapa final del desarrollo adolescente, ya 17, 18 años aproximadamente cuando los jóvenes ingresan a la educación superior o bien terminan sus estudios secundarios e ingresan al mundo laboral según el contexto en el que vivan, ¿ya? Se caracteriza por una mayor consolidación de la identidad, ¿ya? Una mayor autonomía. Se espera que también haya, por un tema biológico netamente, mayor maduración prefrontal. Como dato igual, por ejemplo, la mielinización de las neuronas termina a los 33 años, ¿ya? Pero la maduración de la corteza prefrontal se espera que termine hacia los 20 años de edad, ¿ya? Una exploración también más de vínculos íntimos y una transición hacia la adultez. Entonces, en este contexto del desarrollo humano adaptativo, este es un modelo clásico del desarrollo que me imagino que quizás muchos de ustedes conocen, que es el de Bronfenbrenner, ya que habla que también los individuos nos desarrollamos en un contexto con nosotros mismos, pero también con otros sistemas del desarrollo, la familia, la escuela, la comunidad. Este es el modelo clásico que es de los años 90 aproximadamente hablando, y que habla también de cómo al final hay una socialización en distintos contextos que va desde el nacimiento mismo, ¿ya? Y en esa misma línea hablamos de un microsistema donde hay una familia, una escuela, unos pares, un entorno inmediato que de una u otra manera van ayudando y van
edificando las formas de afrontamiento emocional, por ejemplo. Uno va a través del aprendizaje también adquiriendo ciertas costumbres, ciertas características que se relacionan mucho con aspectos individuales del sujeto, es decir, aspectos del temperamento, la personalidad, desde la carga genética en adelante, etcétera. Luego ya vemos que hay una interacción entre los distintos sistemas, por ejemplo, cómo se relaciona la familia con la escuela o con la comunidad, con la iglesia muchas veces, o la dimensión espiritual, pensando que también es un factor protector, muchas veces la espiritualidad, etcétera. Luego los contextos más indirectos, es decir, por ejemplo, cómo influye el desarrollo, el desempeño del papá, la mamá o el cuidador primario con el niño, niña y adolescente, cuáles son los servicios de salud, ahí bien, como decía el colega Valdivieso, el acceso, por ejemplo, a sistemas de salud en algunas partes también. em, la verdad es que, según lo que tengo entendido, el porcentaje de dinero también que en Chile se destina a salud mental es ínfimo, porque ya el dinero que se destina en Chile a lo que es la salud también como un ámbito, también es bajo, ¿ya? Y por tanto ahí están los valores culturales, las políticas, las normas sociales, etcétera. Y por otro lado también el cronosistema, ya que esto fue añadido mucho más adelante, que también implica la dimensión temporal, los cambios vitales, históricos, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, había una evolución del modelo. Me voy a ir saltando un poco esto para ir avanzando en lo más relevante, porque aquí hablamos del desarrollo adaptativo, es decir, también dentro de las crisis normativas, supuestamente que pasamos las personas en general, la transición a la adultez, el dejar la casa, cuando los hijos se van de la casa, etcétera. Son cosas que uno espera que pasen, ¿ya? Pero muchas veces el desarrollo no es adaptativo, se habla de un desarrollo desadaptativo, ¿ya? Intentando también por un tema de estigma social, por ejemplo, despatologizar un poco el fenómeno y entenderlo desde una mirada más comprensiva. Entonces, ¿cuál es la mirada ecológica de la psicopatología propiamente tal, si lo decimos? Primero, centrándonos en el desarrollo humano, que hay distintos factores biológicos, psicológicos y sociales que se entrelazan al final y que van de una otra manera influyendo en el transcurso y la aparición de trastornos mentales, si lo ponemos en términos bien biomédicos, ¿ya? Pero sin embargo, estamos dejando de lado con eso otros aspectos, por ejemplo, la interacción multiescalar, es decir, que dentro de algún contexto los aspectos desadaptativos de salud mental cumplen una función, ¿ya? La autolesión dentro de un sistema familiar cumple como síntoma una función. El niño o niña que tiene una conducta oposicionista, desafiante, responde a algo. Entonces, por lo mismo, no es algo que solamente sea el individuo que lo padece, sino que también es una interacción entre las distintas escalas del desarrollo. También que hay factores de riesgo y factores protectores para que se vayan desarrollando también ciertos aspectos de lo que es lo desadaptativo y que también hay una perspectiva evolutiva y cultural. Te decía que es súper importante entender que, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, en la cultura latinoamericana, y tengo la suerte de conocer a Jorge, por ejemplo, en persona, creo que Jorge también tiene tatuajes igual que yo. Sí, me acuerdo que sí, que yo le vi que tenía tatuajes, no recuerdo si Pedro tiene tatuajes, me aprovecho de tomar acá de los otros expositores, y yo tengo tatuajes también. En otras culturas, por ejemplo, el tener tatuajes es una forma de autolesión. En Latinoamérica, por ejemplo, es una forma de expresión emocional, artística, de guardar un recuerdo. Entonces, hay un tema cultural también. No podemos escindir esto del contexto en el que se va desarrollando, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, quizás para nosotros algunas conductas más, por ejemplo, de África, donde realizan, por ejemplo, con discos, se amplían partes del cuerpo, etcétera, puede ser considerado una forma autolesiva, pero para nosotros, para ellos es una cosa cultural. ¿Ya? Las aplicaciones recientes desde la mirada ecológica es primero lo que se habla de la epigenética, es decir, cómo hay una interacción de los genes, ambiente y la plasticidad cerebral. Recuerden también que ahí estamos hablando de adolescencia tardía. La desigualdad y el contexto social, eso es súper importante y ahí también agradezco que el colega que haya expuesto recién tome en cuenta ese factor porque también son factores estresores que pueden ayudar a que se vayan desarrollando estas conductas en general y modelos más integrativos. Aquí hice un pequeño resumen, si alguien quiere tomar una foto, no hay problema en que hay distintos factores que pueden ir incidiendo y que tienen un impacto en la psicopatología en general con las personas a lo largo de la vida. La pobreza y el vecindario es un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología, aspectos parentales también. Es decir, ahí lo pienso, por ejemplo, desde teorías más clásicas como apego, Bowlby, la mentalización con Fonagy. Si yo tengo una mamá que ante una situación compleja se desregula y no puede regular o ayudar a regularse al hijo, se aprende un patrón también relacional, ¿ya? Y se aprende un modelo de gestión emocional que al final puede ser desadaptativo. Todos acá nos podemos desregular emocionalmente hablando. De hecho, la gran teoría que existe sobre la autolesión es que es una desregulación emocional.
Pero la verdad es que todos nos podemos desregular. Si el tema no es desregularse, el tema es cómo gestionamos las emociones. Eso es lo distinto, ¿ya? Hay gente que cuando se desregula emocionalmente hablando, no sé, pone música triste, se encierra y se pone a llorar. Listo. Pero, por ejemplo, hay gente que se corta, ¿ya? Y eso es gestión emocional. Entonces hay que hacer una diferencia ahí. Y lo interindividual también. Ya los estilos parentales, también las guiadas, todo esto va incidiendo de una otra manera. Autolesiones en general, aquí está la definición más clásica de la autolesión, pero que al final también podemos definirla como conductas intencionales de daño físico. Ya es algo que yo intenciono realizar, que no es algo como que me pase por casualidad, ¿ya? Pero que no tiene la intención de morirse. Y eso es súper importante, que se usa para al final poder gestionar emociones intensas cuando hay una desregulación de estas emociones y reducir a veces también la disociación, sentir alivio, recuperar el control o comunicar malestar cuando hay falta de recursos emocionales. Y esto es súper clave porque también si lo pensamos desde el modelo más biomédico de clasificación diagnóstica, el concepto de autolesión no suicida hoy día se está viendo en la APA, por ejemplo, si pasa a ser un diagnóstico por sí mismo. ¿Por qué? Porque hay un carácter transdiagnóstico dentro de lo que son las autolesiones no suicidas. Es decir, nosotros podemos encontrar como terapeutas, por ejemplo, autolesiones no solamente en el trastorno límite de la personalidad, también en, por ejemplo, depresiones graves, depresiones con síntomas psicóticos. Lo personal, el caso que yo menciono acá, tengo una paciente que tuvo una depresión con sintomatología, con síntomas psicóticos, y se cortó porque ella veía que efectivamente venían a atacarla de nuevo después de un trastorno de estrés postraumático. También para la disociación, también los trastornos disociativos tienden a la autolesión y también lo vemos en trastornos del neurodesarrollo. Pero es distinto porque en trastornos del neurodesarrollo, como la condición del espectro autista, por ejemplo, la autolesión es una forma también frente a la desregulación que se produce por la hiper e hiposensibilidad sensorial, ¿ya? Entonces ahí esta clasificación es diferente. En este caso también se ve que hay una coocurrencia importante con la conducta suicida y de hecho aquí voy a avanzar porque este es el modelo general que existe hoy en día para la clasificación de las autolesiones, ¿ya? Y los pensamientos suicidas. Entonces tenemos por una parte, aquí está la referencia acá abajo, perdón, no está la referencia acá abajo, pero es de un paper de Nock del 2009 que habla de, claro, lo que es la intención de querer morir, ¿ya? Y hacer algo, pero sin la intención de querer morir, ¿ya? Y en cuanto a lo que es la intención de querer morir, tenemos la ideación suicida, que puede ser activa o pasiva, ya el plan suicida y el intento suicida. Pero por otro lado, nosotros tenemos lo que se denomina el gesto suicida, ya que muchas veces eso también va asociado a aspectos relacionales, vinculares y también a estos temas de personalidad. Es decir, no sé, por ejemplo, alguien que se toma 3 pastillas de melatonina para decir que se quiere morir y que su pareja no lo abandone. Y eso es un gesto suicida, ¿ya? Al final uno pregunta y es como no me quería morir, quería como que la persona se preocupara por mí, por ejemplo. Pero después vienen los pensamientos que son, son autolesivos, que es previo a lo demás. Y después están las autolesiones propiamente tal, que podemos clasificarlas en leves, moderadas o severas, ¿ya? Este cuadro acá se ve un poco abrumador, pero lo hago un zoom acá. Hay distintas clasificaciones de las autolesiones no suicidas, las directas, por ejemplo, lo que podemos más conocer en la clínica que es más evidente, cortes, quemaduras, pinchazos, golpes, arañazos, interferencia con las cicatrizaciones muchas veces. Sin embargo, existen también las autolesiones indirectas y muchas veces, por desgracia, como psicoterapeuta o como psicólogos clínicos, estos pasan desapercibidos, ¿ya? Por ejemplo, las autointoxicaciones, que se denomina, por ejemplo, el binge drinking, que es cuando la gente consume altas cantidades de alcohol pero no en un sentido de fiesta, en un sentido festivo, sino que básicamente para hacerse daño en el propio cuerpo. Alimentación también, por ejemplo, hay un paciente que yo tengo que él se autolesiona a través de la comida, ¿ya? No es un trastorno por atracón, sino que más bien lo que él hace es como odia tanto su existencia y su cuerpo que se manda atracones bastante particulares de comida. Entonces, él me decía en un momento que es menos llamativo, porque él es personal de la salud, de hecho, es menos llamativo ver a alguien obeso, me decía, porque él tiene obesidad, antes que ver a alguien con los brazos cortados. Entonces también es una forma de gestión emocional que él tiene, que cuando él se desregula emocionalmente hablando, él toma una juguera, acá en Chile venden unas cosas que se llaman leche con avena, que es la leche que bebemos todos, pero además viene fortificada con avena, entonces es súper densa. Leche con avena, 3 plátanos, un pote de manjar, le echa otra cucharada de avena, hace un batido de 1 litro y se sienta y empieza a tomarlo para poder gestionar emociones muy intensas que él tiene, mucha rabia, ¿ya? Es otra forma de autolesión. Y también estas ya son las más idiosincráticas, como el morderse,
jalarse el cabello, ahí está el ojo clínico, distinto de una tricotilomanía, que es parte del espectro del obsesivo compulsivo, introducirse objetos bajo la piel también, inyectarse sustancias. De esto tenemos reportes de casos bien interesantes, pero son los menos, ¿ya? Por lo general son países como India, por ejemplo, o en países, de hecho, altamente desarrollados como, no sé, no me acuerdo en este momento, pero hubo un caso el año pasado que fue bien llamativo, salió como estudio de caso, de un hombre de 33 años que para hacer una conexión con su cuerpo debido al dolor que tenía, se inyectaba semen, ¿ya? Lo que él decía es que era básicamente para poder como regular el dolor que tenía y conectar con el cuerpo, pero el problema fue que un día se excedió un poco con lo que se inyectó y le dio una necrosis. Con eso llegó a urgencia y en la urgencia evaluaron, trataron de ver de dónde sacó la idea, no se sabe de dónde sacó la idea, pero fue clasificado como un tipo de autolesión, ¿ya? También autolesiones en los genitales y también castraciones o cortarse miembros del cuerpo. Ahí hay que hacer la distinción, obviamente, si estamos ante un episodio psicótico. Eso en cuanto a los tipos de clasificación de autolesiones no suicidas. Voy a saltar esta parte. Este es uno de los modelos etiológicos más aceptados hoy en día, que está más que nada basado en la motivación que las personas tienen para efectuar una autolesión. Ya, entonces, por ejemplo, factores de riesgo, el abuso, el maltrato, la victimización, también los grupos de pares, y esto habla también un poco del contagio emocional que se produce muchas veces y que, claro, como les decía, en un principio, el aprendizaje de la regulación emocional y la gestión de las emociones se da en el círculo más íntimo, en la casa, en el hogar. Pero posteriormente esto empieza a verse con pares y se aprende entre los distintos individuos de los pares cómo ir gestionando las emociones. Esto es bien interesante porque también esto genera, por ejemplo, barreras reductoras para las autolesiones o barreras como facilitadoras, ¿ya? Y eso es lo interesante, porque, por ejemplo, se ve el tema del beneficio de afiliación, es decir, también pertenencia al grupo, pero también, por ejemplo, puede causar todo lo contrario. Un ejemplo muy cercano, por ejemplo, es que cuando yo estaba en la enseñanza media y yo vi que habían compañeros que se autolesionaban, a mí me produjo el efecto contrario, como un rechazo muy grande a las lesiones con el cuerpo, ¿ya? Por eso también es un fenómeno que me interesa estudiar un poco. Em, pero a muchas les pasaba al revés, veían que una se autolesionaba y lo aprendían como un mecanismo, casi un aprendizaje vicario, una forma de poder gestionar las emociones. Y al final todo tiene un modelo de motivación afectiva. Ya eso es lo que podemos decir. Y por eso destaco también el tema del grupo de pares, pensando también la relevancia que tiene hacia la adolescencia y la adolescencia tardía, y también este beneficio de afiliación, es decir, el sentido de pertenencia a un grupo social que también sostenga emocionalmente hablando todo lo dicho. Entonces, desde una perspectiva también de la psicología cultural, aquí se habla, por ejemplo, de factores ecológicos que pueden incidir, la pobreza, el vecindario, el aspecto parental, la cultura, que ya se lo había mencionado anteriormente, y que esto hay que pensar cómo impacta en la adolescencia tardía, entendiendo también que es una crisis psicosocial súper importante para el desarrollo de la adolescencia. Importante también que las autolesiones no suicidas no son suicidio, sin embargo, hay una coocurrencia, pero tienen origen y funciones distintas, ¿ya? Entonces, también tener un poco la precaución en eso como clínicos. Por otra parte, también entender que es una forma de gestión emocional y afrontamiento. Me voy saltando un poco esto para poder ir avanzando quizá a la parte que más nos podría interesar, que, bueno, la epidemiología y que también después son lo que podemos hacer como terapeuta dentro de la investigación y la evidencia disponible hoy en día. En cuanto a la epidemiología, voy a hablar de Chile, que es el caso donde yo estoy trabajando actualmente. Em, los años de salud ajustados por discapacidad en Chile es bastante alto, ¿ya? Estamos pensando que hay un avance, se ha mantenido constante hace más de una década, ¿ya? Salud mental ocupa el cuarto lugar en Chile. En Chile tenemos malos indicadores de salud mental. En Chile las tasas de suicidio son altas. Llegó una semana en que, de hecho, en 2 días se suicidaron 5 personas en el metro de Santiago. Entonces, la salud mental en Chile no es buena, ¿ya? Es bastante mala. Y el acceso a la salud mental también es precario. Entonces, claro, tenemos que, yo me acuerdo que esto lo hablé con la doctora Paz, en su momento le comenté el año pasado cuando nos conocimos, que acá también no existe una especialización propiamente tal, no tenemos un modelo regulatorio que diga que cualquier psicólogo no puede ser psicoterapeuta, por tanto también hay mucha desregulación y eso puede llevar en algunas oportunidades a que hayan inclusive intervenciones iatrogénicas, ¿ya? Entonces la salud mental ocupa el cuarto lugar en cuanto a los años de vida por discapacidad en Chile. Y de hecho la epidemiología en Chile dice que 1 de cada 5 adolescentes se autolesionan. Ojo, yo también por un tema de cuidado a la audiencia utilizo ositos de peluche para poder mostrar esto y que no sea tan disruptivo. Y que la prevalencia es de 3 a 1, mujeres frente a hombres. Ya es decir, hay un tema de género, hay un tema de edad, es multidimensional.
En Chile, la epicrisis, por ejemplo, que tenemos por Epivigilia, ya que es un sistema integrado de evaluación de salud, entre el 2019 y el 2022 hubo 16.296 ingresos de personas entre los 19 y los 10 años por autolesiones en el sistema de salud. Y eso es lo que significa el Movistar Arena completo lleno. Es decir, nosotros podemos llenar un Movistar Arena en Chile con personas que se autolesionan en un lapso de 3 años. Eso es previo a la pandemia, previo al estallido social que hubo. Entonces, esa es la magnitud del fenómeno que tenemos hoy en día acá en Chile. En cuanto a lo que es la interocepción, el dolor y las autolesiones, se ve que en realidad, claro, las autolesiones no suicidas son un problema de salud, que al final también alcanzan hasta un 23%. La evidencia sugiere que no solamente es impulsividad, sino que también hay alteraciones en la interocepción, entendiendo ahí también que la interocepción es la capacidad que tenemos para percibir, interpretar y regular las señales internas del cuerpo, por ejemplo, el hambre, la respiración, el ritmo cardíaco y el dolor. Y eso en base también al sentido corporal del self, del sí mismo, cómo está encarnado en el cuerpo, y de la regulación emocional. Em, que está el chat abierto ahora sí. Y la nocicepción, también ahí entendiendo que es un proceso mediante el cual el mismo sistema nervioso detecta estímulos que son potencialmente dañinos, ¿ya? Térmicos, mecánicos, químicos, y que eso genera una percepción del dolor. Algo que pasa, sin embargo, dentro de lo más cualitativo, es que se ha visto que las personas que se autolesionan ven el cuerpo como un objeto, no como algo integrado con el sí mismo. Entonces, a partir de eso, tenemos distintos predictores de las autolesiones, síntomas internalizantes, desregulación afectiva, los pensamientos autolesivos y las conductas autolesivas, ¿ya? Existe hoy en día lo que se denomina un modelo biopsicosocial del dolor. Este es un paper bastante reciente que es bastante innovador dentro de todo porque no está muy trabajado. Y que, claro, habla de que hay factores biológicos que hacen que las personas sean más propensas al dolor, ¿ya? El tema de los opioides endógenos, por ejemplo, en estudios post-mortem se ha visto que las personas que se suicidan tienen menor flujo de estos neurotransmisores dentro de las vías cerebrales, respuestas neurales, sensibilización, pero también hay factores psicológicos internos, el estrés, el afecto negativo, las estrategias de afrontamiento y también el soporte social, las relaciones y el estigma. Hoy en día el estigma es un área que se está estudiando bastante, de hecho, y que es bien clave dentro de salud, ¿ya? Voy a saltarme un poco esto para poder avanzar un poco en lo que es la lectura más sistémico-relacional y cómo esto también nos influye a nosotros como psicoterapeutas. Primero, es súper importante que tengamos en cuenta que hay más de una variable al momento de leer esto. Primero, la perspectiva de género, ¿ya? Em, Esto está asociado a una variable de género, está asociado a un estigma, no solamente las mujeres o las personas que se identifican como mujeres, como género, sino que también la población trans, que es una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad que existe hoy en día, tienen quizás mayor probabilidad, bueno, tienen mayor incidencia de suicidio, más probabilidad de desarrollo de suicidio, y yo creo que Pedro quizás nos va a hablar más de eso, pero también hoy en día es un tema que se da a través del género y que es súper importante tener esa perspectiva. El enfoque intercultural, también entender que tiene que haber una participación conjunta del adolescente y el familiar y la desestigmatización, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué podemos decir como un abordaje integral? Primero que tienen que haber líneas estratégicas desde lo psicoterapéutico, una prevención universal, es decir, campañas de sensibilización, no se habla de esto, ¿ya? Formación docente también, en cuanto a quienes son personal de la salud, y una educación emocional también en las escuelas. Ya aquí también el trabajo es clave cuando hay con adolescentes, con los otros niveles del desarrollo, ¿ya? Prevención selectiva, identificación precoz en lo que es el sistema de atención primaria en salud, que se denomina acá en Chile APS. Em, Desgraciadamente hablando, los fondos destinados a PS son súper precarios y yo diría que son el bastión inicial dentro del sistema de salud y se destina poco ahí en esa materia. Derivación oportuna, ¿ya? Y formación de equipos clínicos, saber detectarlo. Intervención específica, el tratamiento basado en la evidencia. Voy a mostrar acá brevemente algunos tipos de intervención que tienen harta evidencia y el acceso también garantizado a la salud mental, que parece que algo está bastante lejos de realizarse. Y también la investigación. Es decir, el desarrollo de registros nacionales, estudios longitudinales, evaluaciones de impacto. Aquí, si quieren, les pueden tomar una foto. Hay escalas que pueden ayudar un poco a la evaluación diagnóstica dentro de la materia, ¿ya? Sobre todo estos últimos dos cuestionarios, el ISAS, que es un cuestionario que ayuda mucho también a clasificar y entender los tipos de autolesión. Em, por otra parte, también acá hay algunos tips de cómo ir abordándolo con el paciente, por ejemplo, es decir, dentro del tratamiento psicológico, perdón, aquí está la referencia también por si lo quieren revisar, ver cuáles son los factores desencadenantes,
la necesidad que puede tener una persona para autolesionarse, mejorar las estrategias de resolución, herramientas también concretas para controlar y gestionar las emociones. Y ahí está el tema de la psicoeducación, súper importante. Cambiar los pensamientos negativos por otros quizás más realistas. Ahí se pueden hacer trabajos también más basados en técnicas cognitivo-conductual para pensamientos rumiantes y pensamientos desadaptativos. Y también enseñar un poco que el dolor emocional es un poco parte de la vida, ¿ya? También se apoya el tratamiento farmacológico, tratamientos combinados. em, También el abordaje con la familia, importante, es decir, que la familia entienda que muchas veces son aspectos físicos que a veces pasan desapercibidos. Tengo un paciente que se hospitalizó hace muy poquito, ya, porque tuvo un intento suicida y me contactó a mí y ahí movilicé a la familia. Y él se hacía autolesiones no suicidas y su familia no lo detectaba y los terapeutas anteriores tampoco, porque parecían peca su cuerpo, pero en realidad no, era que se extraía pedazos de piel para gestionar las emociones intensas que se producían cuando en su casa peleaban los papás. Em, También aspectos más conductuales que la familia tiene que observar, por ejemplo. Y ahí está el tema de hacer como barridos, es decir, hablar con la familia si hay una ideación suicida activa, ocultar ciertos objetos, tener vigilancia, el tema de los medicamentos. Aspectos emocionales también, que muchas veces hay una dificultad para regular las emociones dentro del sistema familiar. Aspectos contextuales, es decir, también ver qué le pasa al adolescente, y eso uno lo tiene que hablar con la familia. ¿Qué actitud adoptar? Que uno puede aconsejar esto cuando trabaja con otro, hacerle entender que uno le ofrece apoyo, escucha activa, em, también, ahí vi que en 2 minutos, ya, perfecto. Hacerle saber que no lo está juzgando, ya eso puede actuar como una barrera, y empatizar con las emociones. Eso es súper importante también, ayudar a la familia, que salga un poco esta idea que a veces llegan los papás, uno que trabaja en los centros tardíos, gente de 25 años, igual uno trabaja con los papás, y que dicen como, ya, pero tiene todo para ser feliz, ¿por qué está deprimido? Y ahí es psicoeducar a la familia y entender que la depresión, como decimos a veces, no se quita echándole ganas. Ya la depresión es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona y que acá en Chile tiene un nivel de prevalencia altísimo. ¿Ya? Cómo tener la conversación con la familia, em, qué decir, que la familia, estos son elementos de psicoeducación, uno le enseña a la familia, preguntarle si hay algo que le preocupa, en que las emociones son reales, validación emocional, recordarle también que hay un afecto acá, y aquí está la mirada más sistémico-relacional. Por otro lado, también, ¿qué hacer? Hablar de las autolesiones con calma, sin juzgar. Hablar de autolesiones y hablar de suicidio está comprobado en la evidencia que previene el suicidio, ¿ya? No genera el efecto contrario. Y para nosotros como profesionales es importante, sobre todo en el ámbito educativo, que me ha tocado hacer charla en el colegio con esto, es mostrar una actitud de escucha, enseñar a los docentes sobre esto y qué no hacer, hablar como delante de los compañeros de las autolesiones, hacer un debate y comprometerse con él a que no se le comunicará a la familia. Y aquí les dejo, para finalizar, una revisión sistemática que hice en cuanto a cuáles son las intervenciones sugeridas hoy en día en la evidencia para el trabajo y el manejo de las autolesiones. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes se fijan, y con esto termino, la mayoría están pensados dentro de lo que son los trastornos de la personalidad. Por tanto, aún hay una ventana de desarrollo posible que invita también a la investigación en psicoterapia en cuanto a las autolesiones y formas también más realizables de desarrollo. Y finalmente les dejo aquí también, bueno, esta imagen, que yo sé que puede ser un poco fuerte, como le contaba un poco a Jesús antes, pero creo que nosotros como psicoterapeutas nos puede motivar. Esto es de una cuenta de Instagram de esta chica, que nos muestra un poco cómo sí hay recuperación, que sí las personas pueden estar mejor y que sí de una otra manera hay claves que usa la gente que se autolesiona. Las mariposas, por ejemplo, es una clave que utilizan las personas que se autolesionan. Ella no solo tenía cicatrices físicas, también otro tipo de situaciones como anorexia, por ejemplo, y aquí se ve una chica feliz, contenta, llena de mariposas, hay esperanza. Así que yo también les dejo acá estos contactos en caso de cualquier necesidad o requerimientos. Son actualizados a Chile, también en distintos países hay diferentes líneas de contacto. Y les invito también a hablar del tema sin tabú, sin estigma y ayudar a estas personas dentro de lo que es esta etapa del ciclo vital. Eso, quedo atenta a cualquier consulta. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Sandy, por presentación. Bueno,
por tiempo, tal vez no tengamos como preguntas más abiertas, así que invitaría tal vez a poder hacer las preguntas por el chat, por favor. Y la tercera presentación es de Pedro Fuentes. Pedro Fuentes es psicólogo de la Universidad Santo Tomás, magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica, miembro del colectivo de estudios en psicoterapia y análisis social, y tiene experiencia tanto en programas de hospitalización infanto-juvenil y de acompañamiento a la identidad de género en adolescentes y niñeces trans en el sistema público de salud. Cedo la palabra a Pedro. Hola, ¿me escuchan? Sí, súper. Hola, un gusto, gracias por conectarse a esta instancia. Les voy a compartir pantalla para presentar al tiro. ¿Se ve? Sí, ya. Em, bueno, denme un segundo. Ya, esta investigación está en un marco de tesis de magíster y la cual he seguido desarrollando y pensando a lo largo de este tiempo. Dado que los resultados, igual como van a ver, tiene muchas aristas y mucha información, entonces hoy día voy a presentar parte de esa información que dio la tesis, especialmente en temas de la construcción de la alianza terapéutica, con pacientes hospitalizados en salud mental adolescentes. Bueno, dentro de la literatura, la adolescencia igual ha sido estudiada últimamente. Hubo un tiempo en psicoterapia donde estuvo un poco más abandonada dentro de la literatura, pero actualmente ya tiene como su nicho de investigación. Muy bien, ahí Sandy lo presentaba con el tema de las autolesiones. También hay temas más como de alianza terapéutica, donde se han dado cuenta de que los adolescentes tienen una particularidad con la alianza, donde hay más resistencia y están mucho más propensos a lo que es la ruptura también en la alianza. Y por ende también han habido investigaciones actuales sobre el tema. Y esto se complejiza aún más la conformación de la alianza cuando hay un trauma de por medio, sobre todo un trauma más relacional, dado de que genera mucho más desconfianza hacia el profesional, no solamente psicoterapeuta, sino que hacia los sistemas de salud. Estas variables, en el fondo, han sido estudiadas ya en los años 80, donde señalaban que los pacientes que estaban hospitalizados en salud mental ya presentaban tipos de vinculación dependiendo del clúster. Muy de los 80 igual, como que todo era personalidad en esa época también. Y ya en estudios más posteriores se ha visto de que existen muy pocos estudios que abordan estos espacios de hospitalización en salud mental y que existen muchas prácticas coercitivas, la cual han ido disminuyendo a lo largo de los siglos, ¿verdad? O sea, muy distinto el trato en la época de los 1800 a ahora, en la actualidad. Pero aún así existen ciertas prácticas que no concuerdan con la literatura o lo establecido en las organizaciones, más como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que señala de que tiene que haber cierto setting, cierto trato hacia los pacientes en hospitalización, y la Organización Panamericana de la Salud, que ya en el 2020, en coherencia con este otro informe, señalaban de que los espacios no eran adecuados para el trato, por ejemplo, con adolescencia y su familia, porque no habían salas terapéuticas, por ejemplo, producto de lo que también estuvo hablando Jorge sobre el financiamiento que hay en salud mental, no solo en Ecuador, por ejemplo, sino que también en Latinoamérica en general, ¿no? Estos informes también abordan eso. Y también ya un estudio más actualizado señaló Penrose y Azar que existe también un estigma que se internaliza a nivel cognitivo, afectivo y social en los adolescentes hospitalizados. Fue uno de los resultados de los cuales también señalaron que había que seguir investigando. Entonces, es un campo que está muy abierto en la investigación actualmente en el área de adolescentes. Los objetivos de esta investigación fue describir esta alianza terapéutica con adolescencias que tenían vivencias de trauma y vivencias de trauma entendido a modo general, ¿no? Trauma relacional, violencia intrafamiliar, por ejemplo, trauma complejo, toda la esfera del trauma que estaban hospitalizados en un SIP. En Chile existen las UCIP, que son Unidad de Hospitalización en Cuidados Intensivos en Psiquiatría, que en el fondo tiene la misión de hacer una conexión con el área comunitaria
y que estén el menor tiempo posible hospitalizados. Ya son alrededor de un promedio de 3 semanas a un mes de hospitalización y están insertos en los hospitales generales en Chile y eso hace de que tengan las mismas prestaciones dentro del mismo hospital. Antiguamente se segmentaba, ¿no? Como que el hospital psiquiátrico estaba fuera de los hospitales y para evitar eso y hacer un trabajo más integrado, se añadió esto. Ujú. Junto con esto fue necesario explorar percepciones desde los psicólogos, psicólogos tratantes, dado de que ya habían informes más cuantitativos de que había un estigma internalizado en pacientes, de que había un trauma de estrés postraumático, o sea, había un trastorno de estrés postraumático post la hospitalización, pero había que ver aquí cómo lo vivenciaban también los psicoterapeutas, que son quienes trabajan ahí. Y si es que todo salía bien, ¿no? Detectar los diferentes tipos de alianza que podían surgir en ese ámbito. Fue una metodología cualitativa, dado que igual mi misión era mucho más pesquisar las narrativas, pero también la vivencia más latina y situada como en los niveles de hospitalización, dado que, como señalaba Jorge también, es muy distinta la realidad europea, estadounidense, a la realidad latina, como a nivel de vivencia y desarrollo humano también. Entonces, la metodología cualitativa a través de la teoría fundamentada me iba a ayudar a conseguir esto. Fue una muestra bien variada de distintas corrientes teóricas, desde el psicoanálisis hasta el humanismo cognitivo-conductual de distintas generaciones. Y en Chile existen alrededor de 23 UCIP solamente, de Arica a Punta Arenas, y yo entrevisté a psicólogos de 10. O sea, tengo 10 UCIP en el fondo, o realidades de UCIP. Em, Se hicieron interanálisis también, y se dejó en clara la posicionalidad y la creación de memos en conjunto para la mayor validación también como de lo cualitativo que generalmente tiene ese sesgo. Dentro de los resultados, lo estoy haciendo súper rápido ya, el tiempo. Dentro de los resultados, dentro como de estas primeras categorías, pudimos pesquisar de que la alianza terapéutica con adolescentes insertos en hospitalización psiquiátrica. Primero, la alianza se vive con una co-construcción multidisciplinaria, lo cual lo diferencia notoriamente de lo que es la clínica individual. Ya en estos espacios van a ser multialianzas, o sea, puede que hagan la alianza con un enfermero, por ejemplo, en vez del psicoterapeuta, y eso igual puede complejizar el trabajo. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. También existe una tensión notoria entre la mirada más biomédica y lo psicosocial. Eso va a la base como de la institución igual de salud que hay en Latinoamérica o en Chile especialmente, donde más lo médico se nota más que lo psicosocial. Entonces hay una tensión ahí en tema de los diagnósticos, el trato, por ejemplo. E incluso se tiende a dejar de lado lo que es la alianza como al final del proceso cuando ya el paciente se va a ir. Entonces, eso igual puede ser medio peligroso. Y también hay una disponibilidad emocional y la presencia del terapeuta. O sea, ahí los terapeutas señalan una afectación emocional importante. ¿Ya? O sea, trabajar con pacientes con trauma, trabajar con pacientes insertos en hospitalización, donde hay crisis constantemente, va a tener un impacto en la persona del terapeuta. Y ya tenemos que esta última, que es la que nos interesa también para esta presentación en particular, que es que la alianza terapéutica depende mucho de la percepción del psicoterapeuta a partir de perfiles que detectan, que fue muy curioso cómo psicoterapeutas de el norte de Chile tenían la misma percepción de perfil que un psicoterapeuta de el extremo sur de Chile, que nunca habían tenido contacto algunos, por ejemplo. Entonces eso llama mucho la atención. Y que tenían formas de abordaje totalmente distintas entre tipos de perfiles. Acá hay algunas narrativas de donde se sacaron estos perfiles. Por ejemplo, dicen que la cotidianidad sustituye la lógica del box en temas de la alianza. O sea, se hace un acompañamiento incluso como en ir a dormir, acompañarlos, por ejemplo, ir a comer. Eso ya genera una conformación de alianza desde fuera de la lógica del box. Y en la alianza se tiene que hacer rápidamente. Y eso es complejo, ¿no? Cuando sabemos que la alianza, sobre todo cuando el trauma toma tiempo, aquí muchas veces no se logra hacer una alianza. Y eso hay que tenerlo claro para evitar la frustración del terapeuta. Y aquí vemos una afectación incluso hacia la rigidez moral de los terapeutas en cuanto a la frustración, ¿no? Sociopolítica que hay a la base. Y por eso recalco que es súper distinto la realidad
en relación a la conformación de alianza en Europa que en Chile, ¿no? Vamos a encontrarnos con otros temas. Y aquí vemos a estos perfiles que se pesquisaron, que podemos ver que son características de pacientes hospitalizados o adolescentes versus tipos de familia que están en las hospitalizaciones. Y aquí podemos ver sus características. Estos nombres salen a partir de las narrativas y entonces yo traté de englobarlos, ya poniéndoles un nombre para caracterizarlo. Entonces pude pesquisar de que hay un paciente que es hipervinculante, un paciente que es defensivo y un paciente que se denomina interferido. El paciente hipervinculante tiene una difusión de los límites relacionales, por lo tanto ahí la estrategia muchas veces es una lógica mucho más de sesiones individuales dentro de la hospitalización, es un paciente de fácil alianza y que tiende a hablar harto, ¿ya? El paciente defensivo son pacientes que tienen dificultades para conectarse a partir de su experiencia traumática a la hospitalización. Y en el fondo son pacientes con una apariencia muy sobreadaptada. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque tienen riesgo de rehospitalizarse, producto de que en la primera hospitalización los dan de alta rápidamente, ¿ya? Entonces no suelen, no suelen abrirse completamente, dado que no alcanzan la alianza tampoco. Y el paciente interferido, que es un paciente que está interferido por la institucionalidad. Y aquí vamos de nuevo que todo como que se va anclando en las otras presentaciones donde ahí el paciente está muy afectado por un trauma más político, por un trauma más de cómo las instituciones no han dado abasto con eso. Entonces son pacientes que han estado en múltiples terapeutas y hay que tener harto cuidado porque suelen tener en una hospitalización más crónica, producto de que las instituciones no lograron en el fondo sanarlo, por lo tanto vuelve a estar hospitalizado porque se siente un poco más seguro. Entonces hay que tener harto cuidado con esos pacientes porque hay una paradoja de cuánta alianza puedo hacer con este tipo de perfil para que se pueda hacer dependiente al espacio, ¿ya? Em, y tenemos tipos de familia, que está la familia comprometida, que tiene buena adherencia, pero un riesgo al sobrecompromiso y a la triangulación. Pueden hacer triangulaciones con el equipo, ¿no? Por ejemplo, tu tratante me dijo esto y el paciente después se confunde. Ah, usted le dijo que le iba a dar de alta a mi papá y así como que están generando triangulaciones por el sobreinvolucramiento de estas personas. La familia desligada, que se muestra una presencia física, pero una ambivalencia, ¿ya? Porque están ahí físicamente, pero no conectan emocionalmente, y ahí las estrategias serían mucho más la mentalización, y luego intervenir con esa familia, ¿ya? Involucrar al padre, que muchas veces queda como ajeno a estas cosas y vive allá. Entonces, post-alta igual va a estar el papá ahí, por ejemplo. Y esta última familia me parece relevante, que es la del riesgo terapéutico, que son familias donde primero hay que reparar el daño que hacen las instituciones, porque las tienden a estigmatizar mucho. Entonces, son familias muy defensivas con el equipo y señalan constantemente en el fondo que se sienten atacados por los equipos de salud, ya que tienen muchas causas en tribunal de familia, les quitan a sus hijos, por ejemplo. Entonces, primero hay que reparar ese daño paralelamente y luego conectar, o si no, nunca van a conectar. ¿Ya? Y finalmente, se pueden apreciar ciertos aportes de esta investigación, como tener presente que pueden ver ciertos tipos de perfiles que se dan en estos contextos de UCIP para evitar hospitalizaciones y que la alianza terapéutica no va a tener una lógica como la de la literatura. Entonces, hay que cambiar un poco ese paradigma de la alianza terapéutica y entender de que en estos contextos no va a funcionar igual. ¿Mm? Pueden hacer alianza con un enfermero, múltiples alianzas, se va a ver interferida la emocionalidad del terapeuta mucho más potentemente. Y existe una necesidad de reformular un poco este concepto para estos espacios, como que son bien particulares. ¿Ya? Y esto también en el fondo aporta para lo que es el trabajo con psicopatología adolescente grave, ¿ya? Pues, y tipos de familia. Esto se va a seguir estudiando y va a continuar la investigación con lo que es el estigma internalizado ya durante este año y el próximo año para seguir con esta línea de investigación. ¿Ya? Eso, pero ahora se va a entrevistar a los pacientes, que va a ser como para un complemento a esto. Eso sería. Bien. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación.
Eh, bueno, no sé, creo que por tiempo no vamos a tener espacio para preguntas, pero queríamos agradecerle a todos los presentes por la participación eh, y a los ponentes por el tiempo prestado. También mencionar de que va a estar tal vez este video subido a la página de la SPR, así que YouTube, por si acaso, sigan las distintas redes que tienen, tanto la página central de la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia como la específica del capítulo latinoamericano, porque hay bastantes actividades que se realizan y que están abiertas también para todo el público. ¿Sí? Eso. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Muchas Chau. gracias. Gracias.